primer lugar, dar las gracias por haberme invitado a este simposio, a este banquete de las filosofías, del que me toca el postre. Y como tal, pues voy a tratar de ser breve, porque los postres no deben de ser demasiado prolongados y también porque sería castigar quizás nuestra benevolencia. Como postre va a tener quizás un poco de amargo y un poco de dulce, porque justamente para empezar vamos a abordar parte de la realidad que vivimos y no parece ser precisamente muy dulce, pero si en algo me siento de todo lo que ha podido decir María Luisa, filósofo y como filósofo, pues tengo que dejar siempre una ventana abierta no solo a la esperanza, sino a una realidad que forma parte de nosotros, que es la capacidad de transformarnos y de transformar nuestro entorno. Y que es justamente la razón del título de esta tarde, ¿no? de esta reflexión, porque más que ponencia yo lo llamaría una reflexión pública, quizás recogiendo gran parte del pensamiento de cada uno de ustedes, en tanto que somos todos filósofos, es decir, enamorados del conocimiento, enamorados de la profundidad, buscadores de lo justo, de lo bueno y de lo bello. Quería empezar esta charla, este momento, por la oportunidad que nos da justamente el hecho de estar celebrando el Día Mundial de la Filosofía, proclamado por UNESCO, con unas palabras de la directora general Irina Bokova del año pasado, justamente en el discurso de esta celebración, que decía: al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a nuestras indagaciones ante la injusticia, más lucidez para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. Y va a ser justamente eso. Vamos a tratar en este inicio, en esta primera parte de mi exposición, de indagar un poco qué es lo que está pasando y cuáles son las causas, como haría cualquier filósofo, buscar la raíz, buscar realmente las causas de lo que está pasando. Y como me caracterizo por ser un poco provocador, pues me he traído un vídeo, un pequeño vídeo de 6 minutos, probablemente algunos de ustedes lo conozcan porque es bastante famoso, si bien no es nuevo, es de 1992, y que justamente las palabras de una niña, no sé si la recuerdo, Serven Suzuki, en la conferencia de Río, y que se expresaba así. For ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my
yet we act as if we have all the time we want and all the solution. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you were born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown up saying love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Impresiona, ¿verdad?
Bueno, la pregunta es bien obvia. Han pasado 22, 23 años, en 1992. 21 años. Han cambiado mucho las cosas. Recién se acaba de celebrar en Polonia la conferencia para el cambio climático. Las cosas no solo no han ido mejor, sino que han empeorado. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué está pasando? Hace una semana escuchaba directamente de una conversación que mantenía una persona de una organización de voluntariado que va a colaborar en Filipinas, algunas de las cosas que estaban pasando en Filipinas. Hablo de la organización GEA, con la cual también colaboro, y hablando con un interlocutor directamente allí, que reside allí, decía que la mayor parte de toda la ayuda humanitaria que se está enviando a Filipinas se está vendiendo. Que las depuradoras de agua están siendo utilizadas para llenar bolsas de plástico que luego son vendidas a la población. Bueno, y alimentos, medicinas, etcétera, son al final una moneda de cambio. Que el gobierno no está haciendo nada y que la única ayuda real está siendo fundamentalmente de las ONG locales, con la ayuda internacional que se puede estar canalizando medianamente bien. Esto no es nada más que un botón de muestra. Si nos preguntásemos, sumado a los temas ecológicos, de carácter humanitario, a la corrupción, es decir, a la desmembración, a la pérdida de esa unidad o de esos valores básicos, tanto en la administración, profesionales, etcétera, etcétera, si nos preguntamos la suma de problemas que podemos observar en el mundo actual, evidentemente nos levantamos indignados, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Solo que nos levantamos cuando ya los problemas nos han llegado al cuello. Esa indignación realmente es para querer cambiar algo, pero la pregunta que nos podríamos hacer y que mucha gente se ha planteado es: realmente lo que hay que cambiar es el sistema, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar las estructuras, porque nos hemos dotado de organismos supranacionales, nos hemos dotado de intenciones realmente extraordinarias, que tratamos de que se adhieran todas las cuestiones, y hablo nada más y nada menos que la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, en principio, lo que es el sistema, más allá de la gran cantidad de deficiencias que podrían ser corregidas, no está muy mal. Nos enorgullecemos de haber alcanzado un sistema político que va a tener en cuenta la opinión de todos, la democracia, etcétera, etcétera, pero ¿es realmente el sistema que puede garantizar los cambios o no? Esta es una pregunta filosófica reflexiva. Hoy vivimos una crisis educacional, vivimos una crisis económica, vivimos una crisis política, y sin embargo solo hablamos de consecuencias, no hablamos de causas. Con respecto a la crisis económica, vemos que está habiendo una reflexión profunda en los medios de comunicación sobre qué es lo que ha fallado, ¿no? Se quieren hacer modificaciones de rumbo simplemente en las estructuras, en una intención además de volver a una situación de bienestar, a una situación de confort en la que nos creíamos encontrar. Sin embargo, esto no se resuelve. El problema que plantea Severo Suzuki en el vídeo, insisto que hace 21 años, casi un cuarto de siglo. Muchas veces la historia ha cambiado en mucho menos tiempo. ¿Es un problema de sistema o es un problema humano? Recuerdo a mi querido profesor, fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Vibraga, cuando hablaba de que los sistemas, en todos los ámbitos, políticos, sociales, etc., no son nada más que las estructuras donde habitan los seres humanos, como la casa. Es verdad que puede haber casas más favorables para la convivencia, casas incómodas, insalubres, o todo lo contrario, pero no es la casa la que garantiza realmente el fluido de relación, de convivencia, la bondad de las personas y por lo tanto que realmente esas personas sean felices. No, ni muchísimo menos. El sistema nos puede ayudar o no, pero es la calidad humana de aquellos seres que están dentro de ese sistema lo que va a hacer que lo que allí suceda nos conduzca al bien o lo contrario, nos conduzca a una autodestrucción. De hecho, a veces nos podemos incluso dar
la felicidad de irnos a un sistema tremendamente precario, como puede ser una tela pensada bajo unos árboles, desde una cabaña, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y pasar un fin de semana en un sistema tremendamente precario y ser felices. ¿Dónde está la clave? La clave está justamente en esa dimensión que, por desgracia, se ha ido olvidando en aras de una fascinación que nos ha llevado a lo que podríamos entender lo tecnológico. ¿Por qué? Porque se ha producido una especie de dialéctica de enfrentamiento falso entre lo que sería el progreso material y el progreso espiritual. Parecía como si el volcarse hacia nuestro desarrollo económico, social, material, etcétera, etcétera, fuese a costa de olvidarnos de ese otro aspecto que es una realidad propia, intrínseca de nuestra condición humana, que es nuestra realidad interior. Y esto nos ha llevado a una exacerbación de lo tecnológico frente a lo humano. Y me gustaría que analizáramos, justamente desde esa actitud filosófica, estos dos vectores del desarrollo, el vector espiritual y el vector material, para ver cómo gran parte de la historia de la humanidad, si lo reflexionamos, ha fluctuado justamente o bien decantándose hacia un aspecto o bien decantándose hacia otro. De hecho, incluso actualmente decimos que Oriente es espiritual, pero sin embargo su desarrollo material pues dista mucho de lo que podríamos entender como una sociedad de confort. Mientras que Occidente ha perdido esa espiritualidad, tendría que reencontrarse con sus raíces espirituales para realmente, no sé, hallar al menos un proceso, un camino de realización o revalorización de valores. Estos dos vectores, que aquí están sintetizados a través de algunas ideas, nos van a dar una clara visión de la necesidad de equilibrio que debe de haber entre ambos aspectos. Sin embargo, estamos cegados, nos hemos volcado completamente hacia el aspecto material, tecnológico. Por ejemplo, este aspecto material es el que nos va a permitir el desarrollo de medios. Hoy estamos en la era de los medios de comunicación, de transporte, herramientas de todo tipo, instrumentos de todo tipo, pero realmente no tenemos claro los fines, que sería el vector que nos conecta con lo humano. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de la política? Nos preguntamos cuál es la finalidad de la economía, cuál es la finalidad de los medios de comunicación, cuál es la finalidad de la educación, cuál es la finalidad de las cosas que vamos a hacer cotidianamente. Esta pequeña reflexión de decir ¿para qué? ¿Qué busco? ¿Cuál es la finalidad que quiero alcanzar con esto que voy a hacer? Nos llevaría a descubrir que muchas veces simplemente vamos corriendo en una especie de carrera por los medios, sencillamente justificándolos en sí mismos. Esto pasa, por ejemplo, con la ciencia. Una pregunta interesante de la ciencia sería ¿cuál es la finalidad de la ciencia? Y de todas las preguntas que acabamos de hacer, ciencia, política, educación, incluso religión, ¿cuál es la finalidad? Vamos a ver que a poco que reflexionemos, tenemos necesariamente que dirigirla hacia la finalidad con mayúsculas que el ser humano percibe o siente que es su realización, lo humano. Platón lo diría de muchas maneras, muchos filósofos lo habrían expresado en unos términos o en otros. Hoy diríamos la necesidad de felicidad que tenemos, no como simple satisfacción o goce, sino felicidad como completura, como esa sensación real de realización, donde estamos sintiéndonos seres humanos y estamos sintiendo o nos estamos autovalorando. Más allá de las circunstancias, que pueden ser adversas, que pueden ser difíciles, ¿no? Pero realmente la economía sirve a la realización del ser humano, de lo humano, de aquello que nos hace humanos. Sirve la política a la realización de lo humano, nos hace más felices, busca hacer felices a los ciudadanos. Y la educación. Es decir, vemos que hay una disociación real. No, tal vez no por intención, pero sí porque no miramos hacia ese vector que es el que nos habla de los fines.
que es el que nos habla de las ideas, el que nos lleva a reflexionar, en lugar de caer simplemente en una actividad constante. Corremos hoy cada vez más, corremos para todo, además como corren los medios de comunicación, en cualquier momento te localizan, te mandan una foto, te llaman por teléfono, todo va a una velocidad de vértigo, hay una acción trepidante. Pero, ¿sabemos dónde vamos? Nos vamos a la calle y todo el mundo va corriendo. ¿A dónde? Vamos por la carretera y todo el mundo quiere correr más. ¿Para qué? Para llegar antes. ¿Y qué? ¿Y hacer qué? Son preguntas que la filosofía, más allá de simplemente dejarnos en la pregunta, que sería muy triste, nos debe llevar a respuestas, nos debe llevar a que cada uno realmente empiece a plantearse qué le importa. Ese es el factor humano. ¿Qué nos importa? Ahí es cuando empiezan a aparecer los valores frente a las costumbres. En este vector de lo material, de lo tecnológico, de simplemente quedarnos atrapados por las formas, caemos en la costumbre, en lo que todo el mundo hace, en lo que está bien visto, y ¿qué vamos a hacer? Pues si es que la vida es así. No. Hemos visto la cantidad de argumentaciones de carácter metafísico, cuántico, que la vida es como queramos que sea, dentro del marco existencial en el que estamos. Pero nos hemos planteado realmente qué valor le queremos dar a lo que hacemos, cuáles son aquellos elementos que van a motivar nuestras acciones, nuestra vida. De ahí vamos a ver otro elemento, que es cómo en lo material, en esa huida hacia lo tecnológico, hacia los medios, caemos en la diversidad, que no es mala. Esa diversidad enriquece, siempre que nos permita mantener ese apoyo en la unidad. Es decir, aquello que relaciona, que engloba. Esa caída en la diversidad, perdiendo de vista lo que nos une, es lo que nos ha llevado a las catástrofes ecológicas, por ejemplo. Creer que yo podía hacer cualquier cosa, podía cometer cualquier barbaridad, sin reconocer o querer ver que eso iba a repercutir en el todo ecológico, por ejemplo. Pero eso sucede en lo social y sucede en todos los ámbitos. Esa, por otro lado, necesidad que tenemos de realización a no apoyarse en elementos, diría mi amigo, intangibles, necesita apoyarse en elementos tangibles, porque todos necesitamos realizarnos. Ese impulso de realización del ser que subyace dentro de nosotros y que nos, de alguna manera podríamos decir que nos ha dado existencia, necesita apoyarse en algo. Al carecer del valor, el apoyo interno, lo va a hacer en el externo. Es la búsqueda de felicidad lo que nos lleva a querer tener, no es otra cosa, y es legítima. A pensar que la felicidad va a estar en rodearnos de elementos, en sentir que yo poseo cosas. Sin embargo, es falso. O hay una parte de falsedad importante, en tanto que estoy olvidando que lo importante no es tener, es ser. Si bien el ser necesita apoyarse en un tener, tal vez salud, tal vez elementos básicos, pero no en una vorágine por esa necesidad de tener. Al final caemos en esa dialéctica que comentaba al principio, que es falsa, entre lo material y lo espiritual. Pero incluso porque lo espiritual, que no lo negamos, lo hemos asociado a una esfera que queda alejada de nuestra vida cotidiana. No me refiero al hecho de que, de alguna manera, la religión o lo religioso en nosotros ha ido desapareciendo, esfumándose, sino porque identificamos lo religioso, lo espiritual a lo religioso únicamente, y lo religioso al cumplimiento de una serie de ritos y a la creencia en una serie de dogmas. Eso también forma parte de esa pérdida del vector humano, porque si nos damos cuenta hemos reducido lo espiritual a factores materiales, ritos, cosas tangibles. Se va a valorar, por desgracia, en una escalada que cada vez está siendo mayor de fanatismo religioso en todos los ámbitos del planeta, justamente en las diferencias, lo que diferencia una religión de otra, en los ritos que diferencian, en las costumbres que diferencian, y no en aquello que une a las religiones, en los valores, que son muy interesantes. Es decir, realmente hay un trasfondo universal detrás de lo religioso. Pero es que incluso lo espiritual, entendido como tal, puede no estar relacionado ni siquiera con el concepto que podemos tener de lo trascendente asociado a la creencia en un Dios, que generalmente suele ser un Dios antropomórfico, una proyección, digamos, humana.
tendríamos que vincular a lo espiritual lo que vinculaba la filosofía de manera clásica en la antigüedad. Y entender por espiritual la justicia, por ejemplo. Y la injusticia como una de las enfermedades más graves del alma. Lo mismo que existen enfermedades para el cuerpo. Entender por espiritual el arte y el acceso hacia la belleza. Entender por espiritual el amor. Entender por espiritual todo aquello que está vinculado a esa idea trascendente del ser humano que le lleva a percibir una serie de principios superiores hacia los que nos dirigimos y que de alguna manera se expresan tímidamente, pero nos elevan de nuestra condición animal para reforzar lo que de humano y de trascendente o divino hay en nosotros. Y no necesariamente tenemos que haber mencionado el Dios de ninguna religión, lo cual no lo excluye, también las religiones son espirituales. Pero lo hemos reducido lo espiritual también a una visión formal. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Nos está sucediendo que al final hemos quedado huérfanos de la parte que realmente podía cambiar esto. Nos hemos quedado encandilados con el reflejo de nuestra propia creación, que ha sido lo tecnológico. Hoy lo tecnológico, ayer podíamos decir que era lo industrial, ¿no? Lo mecánico. Mañana tal vez siga esta misma... no sé si se dan cuenta que incluso toda la ciencia, la neurología, está investigando los procesos cognitivos, emocionales, dentro de nuestro propio cerebro, tiende hacia esto, hacia una explicación material científica, donde la idea de lo que nos sucede parte también de la materia. Es decir, tenemos sentimientos porque tenemos un cerebro. Tenemos pensamientos porque tenemos un cerebro. Habría que plantearse la otra opción. Tenemos un cerebro porque tenemos pensamientos. Es decir, porque en nuestra evolución, en algún momento, en esa necesidad de sincronía en la realidad compleja que somos, materia, espíritu en sus diferentes dimensiones, habría que hablar de más, pero pues, lo que se está produciendo como evolución de la conciencia tiene que tener un apoyo en lo material, en tanto que estemos materialmente manifestados. Bien, pero todo esto, toda esta caída en esta suerte de materialismo, ¿es casual? Obedece a un, digamos, transcurso de las costumbres, a una especie de proceso en el que no nos hemos ido dando cuenta. Justamente me quiero detener, y es un poco la base de la argumentación de lo que voy a desarrollar, en que no es casual. Es interesante que podamos analizar cuál es el proceso que conduce a que acabemos viviendo como vivimos, a que se den lo bueno y lo malo, las situaciones que estamos viviendo. No son casuales, proceden por causalidad del mundo de las ideas, de los paradigmas con los cuales se ha forjado nuestro sentido de la vida, nuestro sentido de la existencia. Bueno, esto me salta un poco, está en relación con lo que hablábamos antes, del equilibrio necesario que debe haber entre el desarrollo espiritual y humanístico y el desarrollo material y tecnológico. Y señalaba en esta diapositiva el cierre, porque para que exista un equilibrio entre dos elementos, ha de haber un elemento que los aúna. Esa es la filosofía. De la manera que a veces oímos hablar del yin, del yang, como las dos fuerzas que entran en juego el universo, y de la necesidad de equilibrarlos. No se puede equilibrar yin y yang sin tener una conciencia del Tao. Como no se puede hablar del karma, seguir en esa línea de filosofía oriental, sin tener noción del Dharma. Solo conociendo cuál es el Tao de algo, el sentido de algo, podemos ver qué necesidad tiene de más yin o más yang, de reforzar un aspecto o de otro. Bueno, en este caso realmente creo, y es lo que trato de defender, y creo que ha sido así a lo largo de toda la historia, la filosofía, ese perfecto equilibrio entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu, que se apoya en una realidad social, sensible, pero que aspira a penetrar ese mundo de las causas, esas ideas, esa búsqueda realmente de otro mundo mejor, que es la filosofía. En este caso sería el elemento a través del cual podríamos encontrar
ese equilibrio, para no caer en otros desequilibrios, que podría ser una suerte, entre comillas, de espiritualismo, ¿no?, en detrimento de un necesario orden material. Bien, ¿cómo se ha llegado a esta situación crítica, como decía? Vamos a ver cuál es el medio, desde el punto de vista de la filosofía, de manera clásica, a través del cual llegamos a nuestra realidad social. Y el medio es muy sencillo, son tres aros que últimamente me acompañan mucho desde que estoy bastante en relación, estoy trabajando mucho con Platón, que nos dividen el universo, el mundo, la realidad, en tres dimensiones: no, psique y soma, para los que lo conozcan, espíritu, materia y mundo intermedio. Nuestros usos y costumbres, lo que acabamos desarrollando en nuestros propios sistemas políticos, y el valor que le damos, pues, a la salud, a la economía, nuestra educación, etcétera, etcétera, todo nuestro mundo, en realidad, es reflejo de algo que tal vez ni nos hemos preguntado, ni nos hemos planteado, pero que se ha instalado. Es una cosmovisión, un sentido de la existencia. Más allá del individual, que cada uno le pueda dar, un sentido colectivo de la existencia, que está justificando todos los cambios sociales que se producen. El proceso es muy sencillo. Realmente las ideas y finalidades que están marcando un momento civilizatorio se van a expresar en leyes y valores que son resaltados, van a trasladarse a la educación y van a reforzar unos conocimientos. En ese proceso de descenso, finalmente van a modificar unos usos, costumbres, una realidad social. Esto no sé si se entiende de forma clara, pero es muy evidente. Vamos a poner un ejemplo. Un aumento cada vez mayor de la delincuencia sería una realidad en la esfera inferior. ¿Dónde puede tener su raíz? En la falta de valores, diríamos. Esa gente que busca su provecho. En la delincuencia no me refiero solo al pobre desgraciado que para poder sobrevivir roba, ¿eh? En la delincuencia me refiero a esta que está ahora más de moda, bueno, que hemos descubierto que está de moda, porque parece que se puso de moda hace algunas décadas, aunque no lo sabíamos, que es la corrupción. La corrupción, ¿qué base tiene? Una serie de valores. Se pone por delante mi interés personal antes que el bien común, y busco mi beneficio aun a causa, aun pisando, aun perjudicando a otros. Ahí hay una clara ausencia de sentido de la justicia, de sentido de la honestidad, etcétera, etcétera. Ocultación, etcétera. Pero esa pérdida de valores, ¿de dónde nace? De que se sabe que la ley no te va a pillar, porque es una forma de entender mi sentido de la vida. No nos hemos ido dando cuenta, pero a partir de que se instala la visión científico-positivista, una visión materialista que, digamos, tiene su peso específico en el siglo XIX y que se desarrolla en las tres primeras partes del siglo XX, va a tener unas consecuencias terribles, porque nos instala en un escepticismo total, no existen los valores. Bueno, es lo que cada uno cree que es bueno. Recuerdo una frase de Picasso que decía: arte es lo que tú quieras que sea el arte. Al no haber un criterio de la vida con finalidades, donde se acepte la existencia de valores trascendentes, no estoy hablando de religiosos, estoy hablando que nos trascienden, que están más allá de mi opinión, más allá, que son una realidad. Al no aceptar que existe un bien más allá de mi percepción particular, que es legítima y que necesariamente además tengo que hacer, pero que me puede orientar hacia la luz o hacia las sombras, a partir de ahí todo vale. Yo no puedo detener a un delincuente si no es con el miedo, porque ha desaparecido la conciencia de dignidad interior. ¿Y ese miedo a qué será? En otras épocas, a veces, esa falta de conciencia de valores internos se suplía con un miedo metafísico, miedo al infierno. Pero en este tiempo la única miedo que puede haber es miedo a la cárcel, miedo al castigo, ¿no? Miedo a la ley, en sentido ejecutivo. ¿Y qué podemos hacer?
sumar policías, poner cada vez más cámaras de videovigilancia en las ciudades. ¿A dónde nos conduciría eso? Evidentemente es imposible. Entraríamos en un ciclo que no se puede alimentar así, es insostenible. ¿Por qué? Sencillamente porque hubo una falla en el mundo de las ideas. Es decir, se aceptó y se ha instalado todo en un planteamiento del universo, en una explicación del universo, en una explicación de la vida, del sentido de la vida y lo que se deriva de todo eso, que son una serie de valores, etcétera, etcétera, que nos conducían naturalmente a un egoísmo, nos conducían naturalmente a no primar en algún momento el bien en conjunto, sino mi bien, y que además estaba favoreciendo el que yo identificara la felicidad simplemente con el goce material. Todo eso tenía su raíz ahí, aunque individualmente cada uno tenga su visión de la vida, pero acabamos comportándonos como esas ideas nos han dictado. Y aquí quiero invertir ahora el proceso para llamar la atención sobre una cosa que menciona Platón. No lo menciona con estas palabras, pero sí lo desarrolla en las leyes en la República. Bueno, hay algún diálogo más que lo menciona, que es lo que podríamos entender la necesidad de educar el subconsciente. Hay una gran cantidad de factores que van educándonos internamente sin que nos damos cuenta, que nos influyen, que van marcando nuestros patrones de comportamiento. Él, de alguna manera, se referirá a la poesía, que hoy en día sería identificable al cine, la música, etcétera, etcétera, es decir, a los modelos que nos presentan como vida feliz, como vida de éxito. Esos modelos de formas de vivir que nos van presentando, que van presentando a los jóvenes en sus procesos educativos, cuando van configurando sus criterios de toma de decisiones, van a acabar configurando, sin que se den cuenta, esas ideas que van a dirigir toda su vida. Mas como no las han reflexionado, como no son ideas que han llegado a ellas por un proceso consciente de maduración, no piensan, son pensados. Pero finalmente es desde ese mundo de las ideas, es decir, la vida es para divertirse. Claro que en la vida hay que poder divertirse, pero de ahí a decir, como la vida no sabemos lo que conlleva, no sabemos si hay algo más allá, como todo es fruto de la casualidad, como esto no tiene ninguna explicación ni sentido, por lo menos disfruto. Ya va a depender del grado de madurez interior, de despertar de esa propia conciencia, que uno quiera disfrutar leyendo un buen libro, o leyendo o pegando botes en una discoteca, pero al final es una búsqueda de satisfacción simplemente sensorial. Ese proceso entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que puede hacer la filosofía por él? Volverlo consciente. Por eso, la filosofía, entiendo que tiene ahora mismo una responsabilidad, un papel esencial, que es empezar a configurar el paradigma de ideas, volver a revalorizar aquellos elementos que constituyen los principios de una ética universal, para que vayamos cambiando las realidades que tenemos en nuestra vida. Nosotros podemos hacer mucha ayuda de cualquier tipo, ayuda psicológica a una persona para poder medianamente encontrar su equilibrio emocional, ayuda humanitaria en alimentos cuando se encuentra en una situación realmente crítica, podemos promover muchas ayudas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que eso tampoco es sostenible. Hoy en día asistimos a uno de los periodos de la historia de la humanidad que más, creo que más cooperación internacional ha existido nunca. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no basta con resolver los problemas tangibles, concretos, inmediatos, urgentes que la humanidad tiene. Es humanitario hacerlo y necesitamos hacerlo. Pero paralelamente tenemos que trabajar en aquellos otros elementos que son las causas que han generado esos problemas. Y esas causas son la interpretación del sentido de la existencia, que tendrá diferentes formas, pero que ha de coincidir al menos en elementos que le permitan dar un sentido coherente y trascendente. Y los valores que se deriven de ello. De ahí que en ese mismo esquema que mencionaba antes, la filosofía juega un papel esencial. Primero, promoviendo en la búsqueda de ese paradigma
de esa visión, de esa cosmovisión y del papel que el ser humano tiene que jugar en el cosmos, promoviendo realmente el amor a la sabiduría. No se trata de que por fin podamos dictar cuál es el libro del conocimiento, que se diga por fin qué es lo que es verdad y lo que no es. Eso lo va a pedir aquel que necesariamente busque los dogmas, es decir, esa es más una línea religiosa. No, se trata de que promovamos el amor por el conocimiento, que yo lo he identificado, extrayéndolo de Platón, en una frasecita muy sencilla: cambiar la mirada hacia el bien. Simplemente, Platón habla en esa salida de la caverna que el motor esencial que va a hacer que el ser humano salga de la caverna es la conversión de la mirada. En lugar de seguir mirando a las sombras, empezar a mirar en la dirección de donde viene la luz. ¿Por qué le da tanta importancia a eso? Porque el proceso que viene después vendrá solo. Considerando, como considera Platón, que la sabiduría está dentro nuestro. Es decir, que el alma, esa parte que de alguna manera es emanación o participa de esa esencia primera y que constituye una vinculación con todas las leyes del universo, esa parte trascendente del ser humano, va a saber ir encontrando una ruta. Y en la ruta habrá muchos caminos diferentes, porque hay puntos de partida diferentes. Pero en la medida en que hay una conversión hacia el bien, es decir, un interés real por la búsqueda de la verdad, de la belleza, de la justicia y de la bondad, es decir, que son los arquetipos que Platón hace descender del bien o la unidad. Estoy hablando de un lenguaje muy platónico, pero muy occidental, porque esto sí es que es genuinamente occidental. Es decir, este lenguaje, este esquema mental, es el de nuestras raíces occidentales, que probablemente hayamos necesitado reencontrarnos con Oriente para descubrir nuestra dimensión profunda y trascendente, pero este lenguaje es el lenguaje de Occidente. Y probablemente entonces el que nos permita reelevarnos nuevamente sobre los pilares que dieron nacimiento a un sueño civilizatorio. Pero es esa mirada hacia el bien, esa búsqueda de la verdad, ese amor real por la sabiduría, que mucho cambiaría la educación en los colegios si en lugar de enseñar tanto, es decir, acumular memoria en los jóvenes, se enseñara a amar el conocimiento. Se despertara el motor que lleva al conocimiento, que debe estar dentro y no ser fuera como una imposición. De ahí se van a ir derivando, debemos de empezar a reencontrarnos con aquellos valores realmente universales, más allá de las diferencias culturales, sociales, religiosas, raciales, que puede haber ahora y a lo largo de la historia. Cada vez más es patente, hay mucho en ese sentido ahora mismo investigado, no solo por la tradición que nos llega, sino como una experiencia de campo en la búsqueda de esos valores universales, de esa ética universal, que curiosamente coincide en esos elementos que antes hablábamos de los que Platón mencionaba, del bien, con mayúsculas, reforzando y revalorizando esos valores como elemento que rija la vida pública y la vida privada. Vamos a llegar al último elemento esencial en la filosofía a la manera clásica, porque ha sido muy intencional el que yo ponga lo de filosofía a la manera clásica para dar la oportunidad de explicar que no estamos hablando de una filosofía antigua, sino de una actitud completa, vital de la filosofía que lleva al ser humano a una coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y en ese proceso de pensar, sentir y hacer, este último eslabón, el ejemplo, es esencial. Y más en el tiempo en el que nos encontramos. Porque más allá de este congreso, de las palabras, de todas las cosas maravillosas que podemos decir o escribir, hoy tenemos un problema. La palabra ha perdido valor. No vale nada. La han denostado todos los hipócritas y falsos del mundo. Nosotros podemos escuchar el mejor de los discursos. Nos cuesta trabajo pensar que hay una buena intención detrás, si por ejemplo lo está dando un político. Pero la palabra es muy importante. Quiero recordar que creíamos que habíamos conseguido que la palabra desplazara a las armas. Que el diálogo
diese paso para que lograr la convivencia entre los pueblos, entre los seres humanos, entre las diferencias, que fuese la palabra la que realmente sustituyese a la fuerza y a las armas. Y de algún modo lo habríamos o lo hemos conseguido. Pero desde el momento que la palabra pierda valor, pierda verdadera capacidad de creación, de proyección, ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde pueden ir las cosas? ¿Volverán de nuevo hacia la fuerza? ¿Volverán de nuevo hacia las armas? Mucho me temo que lo que apunta, una reflexión muy superficial, pero casi instintiva, lo que apunta el panorama es que vuelva hacia las armas, que es muy difícil el entendimiento, porque las posturas son, en todos los casos, posturas políticas, religiosas, particulares, personales, sociales, dependiendo de si uno está en paro o no está, son muy viscerales. Para que la palabra vuelva realmente a tener su poder, hace falta esto. Para que la palabra justicia, para la palabra solidaridad, la palabra confianza, responsabilidad política, vuelvan a tener realmente valor, hace falta que sean reforzados con el ejemplo. El ejemplo que apuntale esos conceptos y devuelva, he mencionado la confianza, devuelva de nuevo la confianza en el ser humano. Cuando el ejemplo siga a la palabra, y en este caso se anticipe, ya no la siga, se anticipe a la palabra, entonces empezaremos a poder recrear ese proceso. Por eso, curiosamente, hoy la filosofía, más que de ser una filosofía discursiva, necesita ser una filosofía del ejemplo, una filosofía sencilla, como preconizaban los viejos clásicos, una filosofía vital, que lleve al ser humano a la honestidad, a la tolerancia, que sea capaz de equilibrar todos los factores, desarrollando un ser humano básicamente armónico, medianamente centrado, y sobre todo que no ame más sus bienes o su cuerpo que su dignidad. Cosas que tal vez hace tiempo, que no mucho, eran incuestionables, pero que si ahora cada uno de nosotros, no hace falta que pensemos en otro, cada uno de nosotros, nos preguntáramos hasta dónde estaríamos dispuestos de llegar en el nombre de nuestra dignidad. Y si alguien realmente estuviese dispuesto a dar la vida antes que a perder la dignidad, diríamos, bueno, este debería ser que no vale nada. Realmente, si no, lo debería ser lo normal. Porque hay una cosa que es cierta, morir vamos a morir todos. Es decir, no hay ninguna virtud en morir. Hay virtud en vivir y en cómo vivimos. Bien, concluyendo, quería terminar después de, creo, haber reforzado la idea de que debe de ser la filosofía, esa actitud ante la vida que busca profundidad, que busca valores y que busca ejemplo, es decir, dignidad en los actos. Terminar con una frase, así como empecé con la presidenta de la UNESCO, terminar con el que fue fundador y presidente de Nueva Acrópolis, a quien hoy represento, y que era muy sencilla, de estas filosofías, pues, como decía, de sentido común y aplastante. Tenemos que cambiar las cosas de raíz, pero no en el aire, ni en el papel, sino en el corazón humano. No creo que se puedan cambiar con violencia. Yo soy contrario a la violencia. Creo que se pueden cambiar con educación, con el ejemplo, formando hombres y mujeres que puedan hacer una nueva sociedad. Muchas gracias.